Bueno, ya van varias veces que hemos conversado con Francesca Lesa y la última ocasión fue cuando presentaba este libro que tengo en mis manos en estos momentos, Los juicios del Cóndor, la coordinación represiva y los crímenes de lesa humanidad en América del Sur. Y bueno, la presentación es ya reiterada, profesora de estudios latinoamericanos y desarrollo de la Universidad de Oxford en Reino Unido, presidenta de honor del Observatorio Lucy Barburo, Uruguay, que ha investigado sobre derechos humanos en América Latina. Sabemos que siempre nos quedamos cortos con su currículum, pero en esta ocasión el motivo de estar nuevamente conversando con Francesca Lesa, y no solo con Francesca, es porque el juez argentino Sebastián Casanello, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 7 de Buenos Aires, libró un exhorto internacional pidiéndole a Uruguay que disponga a preservar el avión Hawker Siddeley HS-125, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Melilla, como lo conocemos nosotros, Ángel Adami, en la ciudad de Montevideo. Esta resolución se adoptó porque el juez tomó declaración a Sebastián Santana, dibujante, argentino, uruguayo, que encontró el avión en el marco de una investigación para el audiovisual 5 en Asunción para la plataforma plancondor.org, del que también en su momento estuvimos conversando. Este avión fue utilizado para el traslado clandestino en el marco del Plan Cóndor de 5 ciudadanos argentinos y uruguayos: José Nel, Dora Landi, Alejandro Logoluso, Gustavo Insaurralde y Nelson Santana, el 16 de mayo de 1977, desde Asunción a Buenos Aires. Todos ellos al día de hoy están desaparecidos. Por eso, este contacto con Francesca Lesa y también con Sebastián Santana. Muchas gracias por acompañarnos para el portal de la Asociación de la Prensa. Es un gusto, muchas gracias Álvaro. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, gracias a ti que nos vinculaste una vez más. Y bueno, contanos, Sebastián, si te parece, empezamos contigo. ¿Cómo se dio este vínculo, esta investigación donde tú decidís dibujar eso que viste allí? Ya cuando lo dibujaste ya sabías lo que tenía frente a ti. Sí, a ver, el vínculo con Francesca empieza a raíz de otra pieza audiovisual que hicimos que está relacionada al caso de las dos niñas y el niño que estuvieron secuestrados en el CID, Anatole Julien, Victoria Bien. su hermana, Ujú, y bueno, y quien fue después reconocida como Macarena Hellman, digamos. ujú, Hicimos esta pieza junto con Pozos de Agua, con Macarena Montañez y Pincho Casanova, para el ex sitio, para el ex CID, digamos. ujú. Esa pieza la vio Francesca y entonces nos convocó a hacer estas otras piezas audiovisuales para el sitio que estaba coordinando, en el que estaba trabajando, plancondor.org, que es este sitio que nuclea toda la información pública que hay sobre el Plan Cóndor en términos académicos, periodísticos y demás. Eso lo podrá decir mejor Fran. Pero bueno, el sitio buscaba tener algún material de acceso para el gran público, digamos, o sea, que Ujú. fueran piezas breves que relataran verazmente, pero en un lenguaje más abierto, digamos, o más llano que el lenguaje académico en general, de manera que de poder ser como una especie de puerta de entrada. Decidimos hacer dos piezas, al final, bueno, hicimos tres. Una es sobre el juicio del Plan Cóndor en Argentina, hay otra pieza que es de contexto, y esta pieza, la que nos lleva al hallazgo, el 5 en Asunción, es una pieza en la que decidimos hacer foco en un caso específico cóndor, digamos, típico. Son personas de Uruguay y de Argentina que están en Paraguay, exiliadas, y que son trasladadas desde allá a Buenos Aires. Entonces hay una coordinación represiva evidente, y había mucho material documental sobre este caso porque hay mucho material que apareció en los archivos del terror de Paraguay en el 92. Entonces, de alguna manera era un caso que reunía varias aristas que lo hacían, digamos, por usar una palabra no demasiado adecuada, pero lo hacía, digamos, fácil comunicar en términos de volumen de material y de desde qué perspectiva narrarlo, digamos. Teníamos mucha documentación. Entonces, bueno, elegimos este caso, además es un caso en el que está involucrada una mujer también, entonces eso también le daba una perspectiva, si se quiere, de género. Pero bueno, no había muchas, con estas piezas audiovisuales que hicimos están todas dibujadas, ahí es donde particularmente entro yo, que es mi lenguaje de trabajo, para usar un lenguaje gráfico que también tenga algún vínculo, sobre todo con nuevas generaciones y demás, y que nos permitiera
homogeneizar el tratamiento visual. Entonces, básicamente había que dibujar todo porque de muchas cosas no hay fotos. Y lo que me puse a hacer, bueno, decidimos trabajar sobre este caso. De este caso hay, como les decía, mucha información documental porque hay causas, o sea, el caso formó parte de 2 causas, una en Uruguay y una en Argentina, están los documentos del Archivo del Terror, y lo mío era dibujar, básicamente. Entonces, lo que hago siempre en estos trabajos es, bueno, documentarme de la manera más exhaustiva posible para después ver qué elementos tomo para hacerlo lo más sintético posible. Y en un momento la pregunta era, bueno, hay un documento de la Policía Paraguaya de la entrega de las 5 personas a las fuerzas, a la CIDE Argentina, y se menciona un avión, una matrícula, en un documento muy breve, que es terriblemente oscuro si uno lo analiza, digamos, en términos humanos, en términos de lo que sucede, pero es muy concreto y muy burocrático, y dice que estas 5 personas fueron entregadas por tales personas, por unos agentes de la policía, o unos agentes de la CIDE, para ser trasladados en un avión con X características. Y lo que hice básicamente, bueno, dije, bueno, voy a dibujar el avión, porque todo esto tenemos claro que fueron trasladados en un avión. Y lo que hice fue poner el número de matrícula del avión que está en el documento paraguayo en internet, en un navegador, y me fui a la pestaña de imágenes, que es lo que hago habitualmente. Y ahí empezaron a saltar fotos del avión, de un avión con una matrícula similar, pero con un cambio con una diferencia en la matrícula, digamos, para hacerla breve, el avión, la matrícula empieza por 57, según el documento paraguayo. Yo las fotos que encontraba de un avión que era 5T, después siguen otros 6 caracteres que esos eran iguales. Y en resumidas cuentas terminé encontrando que ese avión, el que yo veía, que era el 5T, era efectivamente el 57, o sea, el 5T300653, digamos, es todo su código, y que estaba abandonado en Melilla desde el 2008, digamos. Y esto no lo habíamos visto nadie. No, digo, no lo habíamos visto porque también me considero militante en estos temas, entonces siempre nos interesa y ahí estaba, digamos, de alguna manera esperándonos a que este trabajo surgiera y poder sumar esta cuestión de identificarlo, de ubicarlo, digamos. Identificado ya estaba desde hace un tiempo, pero nadie lo había ubicado materialmente hasta el día de hoy. Y es la primera vez que te pasa, tal vez no, pero es la primera vez que un diseño de estas características, un dibujo, pasa a ser material para la justicia. Sí, sí, absolutamente, sí. Estaba fuera de todos los planes. De hecho, cuando lo encontramos, cuando lo ubicamos, y bueno, o sea, con las herramientas que tenemos, damos cuenta que sí que es el avión. Pensamos, bueno, en términos narrativos, porque además con Pincho Casanova construimos el guión de estas piezas, todo lo chequeaba Francesca, pero en términos, digamos, narrativos, artísticos, digamos, son documentales con una perspectiva artística, pero son documentales estas piezas. Entonces todo tiene que estar chequeado en términos históricos y documentales y demás. Y es la primera, sí, un hallazgo de esta naturaleza. Mira, para hacerlo un paralelismo, he trabajado en algunos libros sobre paleontología, digamos, otro universo. Pero ahí fui parte de algún hallazgo que hizo un paleontólogo, donde yo lo que hacía era miraba y dibujaba, no lo encontré yo, pero de estas dimensiones en mi vida, y probablemente no me vuelva a pasar nunca más, de por estar haciendo un trabajo que a fin de cuentas era hacer un dibujo y ser lo más fiel, las derivaciones tomen cauces que se van lejísimos de mis manos, digamos. Ahí fue donde también la decisión siempre fue, bueno, hacer nuestro trabajo, pero entregar todo este material a la justicia y a investigadores, investigadoras y demás, y periodistas para que hagan también lo suyo sobre esta información. Nos dimos cuenta enseguida que era un dato muy fuerte, que más allá de que en términos concretos para la pieza audiovisual era útil, digamos, por usar una palabra poco simpática, pero era útil, pero había acá algo más con lo que trabajar, digamos. Y ahí es donde entra, bueno, todo este periplo de ir hacia la justicia, de ir hacia el periodismo, de ir hacia la academia, para que trabajen sobre esto y entregarlo entero, digamos. Junté toda la información y dije, muchachos, muchachas, tengo esto, lo chequeamos con Francesca, lo chequeamos con un par de personas más, es suyo, digamos. O sea, solamente lo único que podemos hacer es, esto excede absolutamente mis posibilidades, digamos. Francesca, ahora a la luz de esto, y nosotros, bueno, tenemos aquí que ustedes nos hicieron llegar este documento del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 7, que firma el juez Sebastián Norberto Casanelo, y bueno, vinculábamos también esto con una información que
un colega nuestro de Caras y Caretas, integrante además también de la Asociación de la Prensa Uruguaya, hacía en el mes de marzo, no, en el mes de abril, perdón, el 5 de abril, con respecto a este tema, con la foto del avión, además. ¿Cómo cambia la investigación que se estaba llevando adelante con respecto a este tema? Sí, yo creo que para las causas en Argentina, este hallazgo del avión es un paso fundamental, en particular porque en Argentina se cerró un juicio Cóndor en el año 2016, cuando quedó demostrado por el Tribunal Oral Federal número 1 de Buenos Aires la existencia de Plan Cóndor como una asociación ilícita transnacional. Y ese juicio se había enfocado en más de 100 casos de víctimas de Plan Cóndor. Pero la investigación de Plan Cóndor en sí sigue pendiente y de hecho el juzgado de Casanello tiene en su tribunal los otros casos de las víctimas de Plan Cóndor que todavía no han sido estudiados en una etapa de juicio oral y público. Entonces me parece que la ubicación del avión quizás pueda dar un nuevo impulso a la investigación de estos casos de Plan Cóndor en Argentina, porque de alguna forma el avión realmente representa la materialidad de los delitos que se han cometido y no sabemos si además del caso de los 5 ciudadanos argentinos y uruguayos, donde ya quedó comprobado que el avión se utilizó para su traslado clandestino de Asunción a Paraguay, si capaz ese avión puede haber sido utilizado en otros traslados de presos. Sabemos que la práctica de los traslados clandestinos de personas era muy común y uno de los ejes de la coordinación represiva en esos años. Entonces, yo creo que este nuevo dato puede realmente volver a impulsar esta investigación y a que se siga averiguando y determinando en qué otros casos más este avión puede ser una prueba efectivamente de que se cometieron los delitos. El exhorto dice justamente, libre es exhorto internacional a las autoridades jurisdiccionales uruguayas competentes a los fines de solicitarles el dictado de una medida cautelar que disponga preservar el estado actual del avión que fuera registrado con tal matrícula, el cual se hallaría en el aeropuerto internacional Ángel Adami, ubicado en la ciudad de Montevideo. Requiere el diligenciamiento de la rogatoria a la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación mediante oficio. ¿Qué tanto obliga al Estado uruguayo a hacer entrega de ese avión? Y bueno, eso me parece que va a ser una cuestión que se va a dar en los próximos meses y semanas, porque el exhorto del juez en realidad por ahora pide lo que me parece es lo más urgente, la preservación del avión, porque justamente como señalaba Sebastián hace poco, este avión se encuentra abandonado en el aeropuerto de Melilla hace ya muchísimos años, del año 2008. Entonces, la medida cautelar que disponga la preservación del avión me parece que es un paso esencial para asegurar el estatus del avión y posteriormente luego el juez tendrá que evaluar cómo seguir adelante, cuáles serían los próximos pasos. Sabemos por información de Argentina de otros casos, en particular vinculados a la investigación de la causa ESMA, que sí Argentina ha pedido que aviones que sean utilizados en los llamados vuelos de la muerte regresen al país. Creo que uno de esos aviones que, si no me equivoco, se encuentra en Estados Unidos, debe estar próximo a ser devuelto a Argentina. Así que posiblemente el juez pueda considerar una medida similar, pero eso ya va a ser algo a determinarse en los próximos tiempos. Claro, y una vez que el avión esté ya en territorio argentino, ¿cuáles son las pericias que se llevan a cabo
determinar, bueno, justamente la utilización del mismo en esos vuelos? En ese caso particular, como tuvimos acceso a los archivos de terror, del terror en Paraguay, tenemos ya alguna documentación de archivo que demuestra claramente cómo este avión se utilizó, por lo menos en un caso de traslado de presos políticos que en el marco de la coordinación represiva eran devueltos a su país de origen, en el caso de las 3 víctimas argentinas, pero también sabemos que las 2 víctimas uruguayas, por testimonios de sobrevivientes del club atlético, el mismo Gustavo Insaurralde le comentó que él había sido devuelto a Argentina para que militares uruguayos pudiesen interrogarlo. Entonces, me parece que en este caso particular, además ya quedó comprobado y confirmado en el marco del juicio Plan Cóndor y la sentencia del TOF1 del 2016, el traslado en este avión particular. Por lo que tiene que ver con otros posibles traslados, ahí habrá que hacer recurso a otras fuentes que puedan determinar los diferentes viajes que este avión, que recordamos en esos años era de propiedad de la Armada Argentina, puede haber realizado. Por ejemplo, sabemos también por noticias de últimos días en Uruguay que las Fuerzas Armadas suelen registrar toda información en muchos archivos. Así que es bastante posible que en los archivos del Ministerio de Defensa de Argentina queden registros de los vuelos, como también en la misma libreta de vuelo. Ahora no tengo muy claro los términos técnicos, pero cada avión tiene un registro de todos los vuelos realizados. Así que creo que esos también pueden ser herramientas que permitan determinar la historia del avión, en particular con esos temas de los traslados clandestinos. Una especie de bitácora, digamos, de vuelo. Con respecto a eso, tú hacías una mención, Francesca, y con Sebastián, en estos días aquí en Uruguay hemos asistido a distintas informaciones que tienen que ver con toda esta investigación que tú has estado llevando adelante y que tiene que ver, por un lado, con la aparición de nuevos restos de una persona hasta ahora desaparecida, que bueno, todavía no tenemos datos de quién podría ser. La, la representante de quienes están trabajando allí dijo que podría casi con seguridad haber más cuerpos enterrados, no pierde esa esperanza y tiene esa expectativa en base bueno, a datos más o menos fidedignos por lo que pude entender. Y además, ya en este último fin de semana, desde el viernes, se supo de la publicación en la página web de documentos que habían estado clasificados hasta el momento. Eh, ¿qué te sugiere toda esta información así que en pocos días se ha ido tomando estado público? Sí, la verdad es que es bastante llamativo que justamente en el mes de mayo de la memoria y en este mes de junio, con el aniversario de los 50 años, se hayan dado avances tan importantes. Respecto al hallazgo en el batallón 14, me parece que demuestra una vez más, como sucedió en el 2009, cuando se encontró a Eduardo Bleyer, que es clave la tarea de seguir buscando, que efectivamente, a pesar de relatos encontrados y diferentes, la realidad es que muchos de los cuerpos que se han encontrado han sido en los mismos lugares y a poca distancia uno del otro. Así que me parece que la tarea que están realizando los integrantes del GIAF junto con la Institución Nacional de Derechos Humanos es fundamental y está dando resultados. Por otro lado, lo del archivo, lo de los documentos de archivo, la verdad es que
es como muy pronto para dar conclusiones, pero claramente demuestra lo que yo decía hace poco, que las Fuerzas Armadas tienen documentada toda la información de las diferentes tareas que realizaron en el contexto del terrorismo de Estado. Entonces la documentación está y es clave poder analizar y entender, obviamente, porque esa documentación salió a la luz así y no a través de una tarea del Estado de que ponga a disposición esta documentación. Perfecto. Sebastián, volviendo a tu participación en el caso que daba comienzo a esta charla, ¿cómo sigue justamente esa participación tuya en este caso? Si es que Y sí. mira, claro, y yo estoy a disposición. El jueves pasado me tomaron esta declaración, ¿no? Que desde el tribunal, digamos, como testigo, digamos, en el asunto. Fue una experiencia muy particular para mí. Nunca había sido parte de un juicio, y mucho menos de estas características. Entonces, eh, digamos, el dar testimonio desde la perspectiva de lo legal, digamos, fue, o sea, eso, hablé todo lo que está en el informe que elaboré, pero claro, se me pidió, y de hecho se me avisó en el trámite de dar el testimonio, de que todo lo que tenía que decir tenía que ser veraz, o sea, tenía que ser cierto, y que no podía guardarme ninguna información. Entonces, bueno, en ese testimonio di algunos datos más que todavía no los puedo hacer públicos, digamos, pero que me parecía que el juzgado tenía que conocerlos en relación a, bueno, a conocimiento del avión, el hallazgo y demás. Quedé a disposición. Me pidieron algunos contactos, los datos de algunas otras personas con las que yo he conversado de este tema, para seguir indagando en materia judicial en términos de esto, de buscar la veracidad absoluta, digamos, o sea, buscar que todo lo que una persona sepa en relación a un tema lo diga, en el marco de un testimonio judicial, que es muy distinto a cualquier otra instancia en la que uno puede conversar, digamos. Entonces, eh, yo ya brindé toda la información que tengo en mi poder, todo lo que pude indagar y lo que pude comprobar. Siempre hago hincapié en que yo lo que averigüé, después lo contrasté con personas especialistas, digamos. O sea, esto de que soy dibujante y que por tanto las averiguaciones que hago son exhaustivas, llega a un punto, digamos. Después no tengo formación como investigadora. Entonces, yo sigo estando a disposición. Me dijeron que probablemente es posible que me vuelvan a citar para alguna ampliación más. Y no hago más ahora que ponerme en el lugar. Se hace un rol de ciudadano, digamos, el que tomo. Entonces bueno, con Francesca estamos en permanente comunicación, porque además, bueno, estamos trabajando en alguna otra cosa, y es en compartir todo lo que aparece al respecto, y también darle visibilidad en la medida que tenemos herramientas para que esto tome el estado público que merece, y que por tanto las actuaciones que se hagan, eh, digamos, tiendan a proteger y a darle, digamos, vida pública a estas cosas. Hay una cuestión sobre el silencio, digamos, que esto ya es una opinión, digamos, pero y el interés o no que estas cosas puedan tomar. Y eso, en este sentido, estar conversando contigo es súper importante para nosotros, porque entendemos que, o sea, nuestros trabajos desde el lugar que lleguen van a un punto y después quedan a la importancia que públicamente se le pueda dar, al lugar en la agenda pública que pueda tomar esto. Y eso son decisiones políticas también. Entonces, eh, necesitamos cámaras de resonancia, y como, bueno, hacemos esto, llega hasta acá, y después necesita caja de resonancia para acceder a otros lugares. Entonces, básicamente estoy a disposición, y particularmente interesado en que esto tenga un tránsito completo, digamos. Pero eso ya es mi opinión personal, digamos. Yo deseo que esto esté, que el avión sea totalmente peritado, se consigan, decía Francesca, el libro de vuelos, que es donde, bueno, se pueden contrastar los movimientos de este avión en relación a secuestros, a personas secuestradas, y eventualmente a testimonios de que, por ejemplo, una persona X fue vista en un lugar y después fue vista en otro. Entonces, y el avión, si pasó por esa zona, se puede entender que estuvo involucrado. Y después que esto esté expuesto públicamente, que el avión en sí esté expuesto públicamente, digamos. Esto es mi interés, digamos, y me parece que es lo que corresponde en términos de darle cuerpo físico y material a las evidencias, digamos, porque todo es búsqueda de testimonios, documentos que se pueden conseguir con muchísimo trabajo, pero cuando las cosas toman un cuerpo físico de esta magnitud, como por ejemplo pasó con la casa que está a la vuelta de Orleti, digamos, que se encontró hace poco, digamos. Cuando
lo que ha sido testimoniado muchísimas veces por gente que sostiene con su cuerpo y con su energía la búsqueda, la búsqueda de la verdad y la justicia, testimonialmente o con documentos. Cuando toma un estado físico de esta magnitud, hace que muchas otras personas, quizás desde esa perspectiva, digan, ah, bueno, era cierto. Y si hace falta eso, bueno, hay que hacer todo lo que se pueda para que digamos, que esa magnitud física y, digamos, anclada en lo real, esté a disposición del público. Entonces, es eso, digamos, es aportar en todo lo que pueda ya desde una perspectiva de ciudadano interesado en estas cuestiones. Francesca, Sebastián, ¿algo más que quieran agregar? Bueno, recordamos capaz que el audiovisual que realizamos, 5 en Asunción, se encuentra en la página plancondor.org y que junto con toda la otra información que están en esa página son aportes, entendemos, al derecho a la información y al derecho a la justicia. Así que esperamos que esa plataforma pueda servir, además de este hallazgo inesperado, a otros hallazgos muy importantes para el tema de memoria, verdad y justicia. Bueno, les quedo muy agradecido en nombre del portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya y bueno, vamos a seguir el tema y seguramente ustedes nos van a tener al tanto de las novedades. Así será. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Álvaro.